Hola, hola, buenas noches. Bueno, primero me presento, soy el ingeniero Luis Guamán Quiliche, ingeniero civil de profesión. Ya he dedicado algunos años a la docencia en muchos casos, ¿sí? Actualmente trabajo en una empresa de saneamiento de la ciudad de Cajamarca. Y bueno, y con la empresa CERSA venimos trabajando también algunos años en el dictado de algunos cursos, ¿no? En este caso vamos a hacer un taller pequeño, ¿sí? Que se va a tratar, pues, sobre análisis de superficie con AutoCAD Civil 3D. ¿Ya? Un simple repaso y luego pasamos al programa porque esto va a ser práctico. Eh, el Civil, ¿sí? Todos habrán escuchado, lo manejarán seguramente. Es un programa muy amplio, ¿no? Muy importante en el área de las ingenierías, ¿no? No solamente en la civil, lo usan también los geólogos, los ambientales, todos los que tengan que ver algo de planos, diseños, ¿no? Entonces, Civil 3D es un superconjunto del MAP que, a diferencia de otros programas como recordarán el AutoCAD LAN, bueno, quizás muchos ya no lo recuerden, no lo han conocido porque salió hasta la versión 2009, más o menos hasta el 2011 estuvo usándose, de ahí como que se dejó de lado porque ya salió el Civil con mucho mayor fuerza. Entonces, a diferencia de ese programa, ¿sí? Eh, AutoCAD, el mismo AutoCAD como tal, que conocemos para hacer nuestros planos, ¿sí? Se basa en entidades primitivas, ¿no? Como líneas, como puntos, polilíneas y nada más, ¿no? Y ahí nosotros usamos pues otros comandos para poder editarlos y poder obtener lo que necesitamos, ¿no? En cambio, sí, en cambio el Civil, sí, utiliza herramientas, sí, que van más allá de eso, ¿no? Que pueden definir, por ejemplo, los alineamientos, los corredores y sus propiedades, ¿sí? De estos objetos y se van a guardar, digamos, ¿sí? Eh, y lo vamos a poder editar en cualquier momento. Entonces, por acá, por ejemplo, dice, Civil 3D utiliza objetos para el modelamiento como tal, ¿sí? Por ejemplo, un tubo, si hablamos de tuberías, ¿sí? Va a tener seguramente sus propiedades como su diámetro, su material, su velocidad, etcétera, ¿no? El alineamiento tendrá su velocidad directriz, su longitud, sus coordenadas, sus PIs, etcétera. Una serie de información que va a estar dentro de ese objeto, ¿no? Entonces, sabemos que los proyectos, pues, tienen etapas de evaluación, ¿no? Evaluación uno, evaluación 2, etcétera, ¿cierto? ¿Y qué implica? ¿Qué implica? Que si algo estuvo incorrecto o simplemente quieren hacer un cambio, en Civil 3D lo podemos hacer de una forma automática, ¿no? O sea, movemos lo que queremos, por ejemplo, ¿no? Un alineamiento, yo muevo un PI y todo lo que tenía después del alineamiento, vale decir, si yo tenía ya su perfil, ya tenía su corredor, ya tenía sus secciones, automáticamente va a cambiar todo ese trabajo que se hizo, ¿sí? En cuestión de segundos, ¿no? Entonces, eso va a ahorrar mucho tiempo, ¿no? Va a ahorrar demasiado tiempo y vamos a optimizar nuestro tiempo, ¿no? Lo que no sucedía, por ejemplo, en el AutoCAD LAN, ¿no? ¿Sí? En el AutoCAD LAN era más complejo. Si yo quería arreglar mi alineamiento, tenía que de nuevo trazar, hacer todo el procedimiento de nuevo, ¿no? Y crearlo otra vez. Eso es como si lo hubiese hecho eh, todo de nuevo, ¿no? En cambio, en Civil, no. En Civil todo va a ser de forma automática, ¿no? Esa es la ventaja. Algo más que quería indicarles antes de pasar al programa, y más o menos para conocer un poquito de esto, es lo siguiente, ¿no? El programa tiene un nivel de jerarquía, ¿no? Tenemos el documento, tenemos el objeto y el objeto tiene sus elementos,
sus propiedades, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Siempre lo comparo con el LAN porque, digamos, el LAN es el que salió inicialmente y trabajamos ahí en la parte de topografía, la parte de carreteras. Y el LAN tenía una base de datos, ¿sí? Cuando tú creas un proyecto se guardaba en el disco C, ¿no? Una base de datos por separado. En cambio, en Civil no. En Civil tiene esta jerarquía dentro del mismo archivo. O sea, mi archivo contiene todo eso ahora, ¿no? Mi archivo contendrá, por ejemplo, mis puntos, contendrá mis superficies, toda esa información, y toda esa información que nosotros teníamos que guardar en una base de datos, pues ya se guarda en el mismo archivo, ¿no? Entonces, es una ventaja, que ese archivo lo llevo a otra computadora y tendrá mi base de datos, ¿no? Pero también es en parte una pequeña desventaja que si tú pierdes el archivo, ¿sí? El documento que dice acá, pierdes todo, pues, ¿no? Pero, no sé, esos son casos extremos, ¿no? Entonces abajo indico más o menos, ¿sí? Indico que es un documento, que es un objeto y cuáles son los elementos, ¿no? Los elementos son todos los que se crea ahí en el programa, y eso es, ¿ya? Entonces, bueno, están pidiendo que active la cámara. Eh, bueno, voy a activar un momento y luego ya lo desactivamos otra vez, ¿sí? Lo que pasa es que ocupa espacio y cuando vamos a usar el programa va a ser medio incómodo, ¿ya? Bueno, ahí, más o menos para conectar. Listo. A ver, entonces les decía que nosotros tenemos acá el documento, el objeto y el elemento, ¿no? En resumen, este es mi archivo, ¿no? Mi archivo de DWG que nosotros tenemos en Civil, ¿no? Y ahí se guarda todo, en esa jerarquía, ¿no? Para compararlo con el LAN le decía que tiene una base de datos, ¿no? O bueno, tenía una base de datos, ¿ya? Ahora vamos a, ¿qué temas se pueden desarrollar en este programa, ¿no? Los temas que se pueden desarrollar, como ven, sí, vamos a ver si rayo, está pues especificado en el programa, ¿no? Ya no es que se invente muchos temas que podemos desarrollar, ya está establecido en el programa, ¿no? Entonces podemos trabajar desde los puntos, que es la materia prima, se podría decir, para hacer la superficie, básicamente, ¿ya? Bueno, viene la superficie, las parcelas, las explanaciones, los alineamientos, ¿no? Entonces, los perfiles, las mallas de perfiles, las secciones transversales, las tuberías que están por aquí, ¿no? Tanto de agua como de alcantarillado, los corredores que están más abajo, ¿no? Y en conclusión, todo lo que es topografía, ¿no? Planimetría, altimetría, taquimetría, redes de agua a presión y alcantarillado, carreteras, canales, movimiento de tierras y otros más, ¿no? Entonces es un programa bastante amplio, como ven, y bastante amplio, y que no he visto hasta el momento que una empresa lo dicte realmente todo en un solo curso, ¿no? Pues lo dictan por partes, por la misma amplitud, ¿no? Entonces, algunos son unos temas ya un poco más avanzados, que se requiere de algunos conocimientos previos. Entonces, hay que ir por partes, ¿no? En este tema que vamos a tratar hoy, nos vamos a enfocar un poquito en una partecita de lo que es la superficie, ¿verdad? Ahí nos vamos a enfocar. Y vamos a hacer unos pequeños trabajos en un momento. Entonces, enfocándonos en lo que es superficies, la superficie, ¿sí? Constituye el objeto central del programa, ¿no? Y de todo proyecto civil, no sé, también quizás geológico, porque es la base, ¿no? Es la base para hacer un proyecto, es la base para hacer un movimiento de tierras, es la base para construir una carretera, un canal y los demás proyectos que podría ir enumerando, ¿no? Entonces, esta es la parte central, ¿no? Va a depender, ponerle mucho énfasis en hacer bien tu levantamiento topográfico y obviamente generar tu buena superficie, ¿no? Entonces,
nosotros sabemos pues que nos han enseñado en la universidad a hacer nuestras superficies a través de triangulaciones, ¿no? Pues el programa también usa este método, ¿ya? El método de triangulación, ¿no? Tiene esa opción, ¿no? De ir cambiando la triangulación, de ir adaptándolo tal cual está en la realidad, ¿ya? Entonces, de ahí vienen los conceptos del TIN, que es una red irregular de triángulos, y una superficie TIN le llama el programa. Entonces, más o menos para que cuando lean o vean ahí superficie TIN se refiere a eso, ¿no? Porque está en base a triángulos, porque el programa también tiene una opción que se llama grid, ¿no? De malla, una cuadrícula. Pero en realidad también es un triángulo. Lo que pasa es que esos triángulos son más regulares, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo me pongo a rayar acá, vamos a rayar, ¿no? A ver, cuando hago un tratamiento topográfico, digamos que vamos a intentar dibujar por acá, tengo mis puntitos, y por acá lo voy triangulando, ¿no? Así, voy triangulando, y porque se supone que yo voy a colocar eh, mi prisma, digamos, en los puntos pues de interés de uno, ¿no? Digamos que este es así, pero por allá, y así, ¿no? Todos irregulares, ¿cierto? ¿Listo? Ese es el TIC, ¿ya? Y con esto yo voy cambiando de sentido, me triangulando en el programa hasta lograr lo que deseo, ¿no? Sin embargo, el programa también tiene la opción, esta de acá, voy a tratar de hacer un par de líneas, más o menos así, ¿ya? ¿Listo? Esto es por decir, ya una partecita. Uy, debe ir más abajo. Más o menos así, ¿ya? Son regulares. Bueno, esto continuará seguramente. Pero el programa en realidad lo que hace es esto. O sea, no es que me ponga una cuadrícula simplemente. En realidad todo funciona en base a triángulos, ¿ya? Solo que estos triángulos, como se dan cuenta, son mucho más regulares que este de acá, ¿no? Entonces, el programa, este tipo de triangulación, digamos, o este tipo de red, le llama grid, ¿no? O sea, hay dos formas de hacer superficies, tipo grid o tipo TIN. Entonces, el tipo TIN exclusivamente está, o lo utilizamos mucho cuando tenemos los puntos, ¿no? Y esto de acá, pues lo podemos usar cuando tenemos archivos que nos dan otros programas, ¿sí? Otro software, ¿listo? Entonces, eh, eso lo vamos a ver, ¿ya? Eso lo vamos a ver. Entonces, acá vamos a ver qué se necesita para crear una, una superficie, ¿ya? Y lo que se necesita es básicamente, primero, crear la superficie, adicionar datos, ¿listo? Adicionar datos. Y de ser necesario, refinar o editar la superficie. ¿Listo? Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. ¿Listo? Y acá yo me pregunto, ¿y con qué datos podemos crear una superficie? ¿No? ¿Con qué datos? ¿Sí? Entonces, básicamente, con esto de aquí, podemos definir una superficie, ¿ya? Acá dice definición y podemos hacerlo a través de boundaries, de línea de rotura, de contour, o sea, de curvas de nivel, archivos tipo D, con el que vamos a trabajar hoy, o voy a hacer el ejemplo con uno de estos archivos. Eh, Objetos de dibujo, como ven, podemos editar, archivos de puntos, grupos de puntos, figuras, etcétera, ¿no? Con todo esto podemos generar una superficie de una u otra manera, ¿no? Entonces vamos a ver algunas cosas ahí. ¿Listo? Pero acá está, o sea, no es que yo lo esté inventando, ¿no? Esto está en el programa y ahorita lo vamos a ver. Esto es cuestión de ver qué datos tenemos, ¿no? Si yo tengo líneas de rotura, pues, lo hago con líneas de rotura. Si yo tuve, por ejemplo, digamos, un plano y yo lo escaneo, ¿sí? Si yo tengo un plano y yo lo escaneo esas curvas de nivel, ¿listo? Entonces, eh, ¿cómo lo genero esa superficie? ¿Ya? ¿Cómo lo genero esa superficie con esas curvas de nivel? ¿Por qué? Porque las curvas de nivel tienen que ser polilillas, ¿no? O sea, cuando lo escaneo me va a quedar así, ¿no?
la única opción o la única, o lo que debe tener estas polilíneas es básicamente que deben tener su cota, ¿no? Si este es 10, este será 20 y así sucesivamente. Deben tener cotas. Es el único requisito, digamos. Es una polilínea, pero que tiene una cota. Y con eso podemos crearlo otra vez, ¿no? Regenerar o reproducir otra vez, ¿sí? Esa superficie que nos dieron a nosotros escaneada de repente, ¿no? O muchas veces nos pasa en el archivo explotado, ¿no? Entonces podemos recrearlo otra vez con este tipo de definición, ¿no? Luego, ya vamos a hablar de la superficie, ¿no? Acá son unas simples imágenes que ahorita lo vamos a empezar a procesar. Luego, le decía, esta es una superficie, por ejemplo, ¿sí? Lo que ya me genera el programa, ¿listo? Esta superficie puede tener sus cotas, ya puede tener acá su dato, ¿no? Que siempre le ponemos, ¿listo? Lo que pasa es que esta superficie es bastante grande y por sacar un área grande, pues no ha salido la cota, ¿no? Porque se tiene. Pero eso lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver, porque el objetivo es hacer un análisis de esta superficie, ¿no? El que hace el programa. En conclusión, ese es el resultado, digamos, de la superficie, ¿no? Tener tus curvas a nivel, ¿sí? Con tus curvas mayores, curvas menores, sus etiquetas, ¿no? Y obviamente habrá algunas cosas en algún momento de algún trabajo en específico, por ejemplo, digamos que esto no era así y seguramente alguna triangulación tendré que cambiar, ¿no? Entonces cambia la triangulación y esta, digamos, esta curva se va a mejorar, ¿no? Entonces eso ya va a depender del que trabaja también, ¿no? O sea, si él mismo hace el levantamiento topográfico, pues sabe con precisión qué forma tiene el terreno, ¿no? Y acá es fácil darse cuenta, ¿no? En cambio, cuando a uno le traen la base y no conoce el terreno, pues no sabe si lo que está haciendo está relativamente correcto, ¿no? Sin embargo, va a depender también de, bueno, repetir, del levantamiento topográfico, ¿no? Para eso hay códigos que ellos podrán poner, sus descripciones, y con eso, pues, se facilita mucho el trabajo, ¿no? Luego, los tipos de análisis que se pueden hacer, porque ya voy a hablar de los análisis de producto del tema de hoy, eh, son estos de acá. Análisis de elevaciones, análisis con curvas, análisis de direcciones, análisis de pendientes. Estas son las mismas elevaciones, solo que cuando he sacado la imagen, pues queda ahí activado, ¿no? Pero en realidad solamente son estos de acá, ¿no? Que son curvas, direcciones, elevaciones, pendientes con flechas, curvas definidas por el usuario y análisis de unas microcuencas, ¿no? Eso es lo que puede hacer el programa, ¿ya? Seguramente mucho más decir, uy, pero otros software hacen quizás otro tipo de análisis mejores, claro, claro, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del ArcGIS, es un programa, pues, que tiene otra finalidad, ¿no? Tiene otra finalidad y también hace sus análisis de elevaciones, también se puede hacer muchas cosas más, obviamente, porque tiene esas funciones, ¿ya? Nosotros nos vamos a enfocar a lo que el programa hace. Y aquí traigo un simple ejemplo. Por ejemplo, dice análisis de elevaciones en 2D. Entonces, este análisis puedo hacer y yo podría saber, por ejemplo, qué área tiene este azul de acá, o todo el color azul, o todo el rojo, todo el naranja, etcétera, ¿no? Podría delimitarlo, podría hacer varias cosas. Y me puede sacar su tabla, la ventaja, ¿no? Me da el área, me da las cotas mínimas y máximas, o el rango en el que se encuentra ese color. Eh, el área 3D también me puede dar. Este es, por ejemplo, una vista del mismo análisis en elevaciones, solo que es una vista en 3D, como ven, ¿no? Se puede visualizar de esta manera, ¿ya? Para tener una idea más clara de cómo es el terreno, ¿no? Y por qué es que lo pintó de esos colores, ¿cierto? Este es un análisis de curvas vista 2D. Verán que las curvas están de colores, ¿no? Si ustedes han trabajado ya con superficies y no han hecho un análisis, no se puede poner ahí colores a las curvas de nivel, ¿no? Se tiene que hacer el análisis y puedo tener eh, esta imagen, digamos, ¿no? Y de la cual también puedo tener sus tablas. Todo tiene una tabla, ¿no? Esta es también una vista en 3 dimensiones, ¿no? Son cuestiones visuales.
tengo un análisis de pendientes con flechas. Me indica, pues, básicamente de acuerdo a un rango que yo le dé. Por ejemplo, el amarillo está, digamos, entre 0 y 10, por ejemplo, ¿ya? Y me indica, ¿no? Pues veo qué pendiente tiene mi terreno, ¿no? Entonces, quizás el azul ya tenga una pendiente mucho más elevada, de 10 a 50%, por ejemplo. Entonces ya me da una idea, ¿no? ¿Sí? Me da una idea. Luego tenemos el análisis de curvas definidas por el usuario. Por ejemplo, si yo necesito esta curva de acá, la magenta, una de ellas, por X razones, ¿no? Quiero saber el área, quiero generar una superficie, esto es una laguna, ¿sí? Ahorita vamos a ver, es una laguna, yo quisiera eh, saber qué volumen de agua hay, por ejemplo, y yo podría hacer ese cálculo, pero para lo cual yo necesito este borde, ¿no? ¿Sí? El nivel del agua, y que yo lo puedo sacar, ¿sí? O sea, yo en el programa le puedo decir, ¿sabes qué? Hazme este análisis, listo, yo podría obtener este borde ya aparte, con un objeto aparte, ¿no? Y me va a servir para hacer otra superficie y hacer el cálculo, por ejemplo. Y análisis de microcuencas, miren, estaba poniendo el otro tipo de hatch y no se veía para presentarlo, entonces le he puesto ahí una especie de roca, pero esa es una microcuenca, ¿sí? Por aquí hay otra microcuenca que está con líneas verdes, ¿sí? O sea, el programa, ¿sí? Lo limita de acuerdo a la topografía, digamos, esto más o menos así, por aquí, ¿ya? Bueno, por acá, ¿sí? Esa es otra microcuenca, ¿ya? Todo esto de acá es una microcuenca. Este bordecito que tiene también un hatch, también es una microcuenca, y este es el otro análisis que hace, ¿no? Nos ayuda a hacer ese tipo de análisis. Y bueno, acá tiene pues su información, ¿no? Unos cuadritos que no sé si lo logran ver, y es el área, ¿ya? De cada una de ellas, ¿no? Y de que, como su nombre también, cada microcuenca tiene su nombre, ¿listo? Eso es, esos son los análisis en resumen que el programa puede hacer. Sin embargo, no es que ya terminó, sino que quería así hacer una introducción rápida porque para obtener esto, pues que hay que ir al programa, ¿no? Y yo tengo a mi programa, ustedes pueden abrir su programa, ¿sí? Cualquier versión que tengan, no va a haber problema. Para lo que vamos a hacer, no hay problema, ¿no? Podemos trabajar desde la versión 2011, ¿ah? ¿Sí? Han ido mejorando, agregando algunas cosas, pero igual hace lo mismo, ¿sí? Hace lo mismo. Entonces, les decía, este es el programa. eh, Vamos a ver si esto lo colocamos por otro lado que no me incomode para poder aquí explicar. Ya. Entonces, todos deben conocer el programa, ¿ya? Diferentes versiones, obviamente, sí, pero al final tiene lo mismo, les decía, ¿no? Nosotros vamos a enfocarnos, o les voy a indicar básicamente aquí lo siguiente. Importante es conocer estas cintas, ¿no? Estas cintas. Estas cintas, pues, tenemos la ficha home o la cinta ribbon, todo lo que es rayado se llama cinta ribbon, ¿no? Que está compuesta por fichas y por paneles, ¿no? Las fichas son todos estos títulos que vemos arriba y cada ficha tendrá diferentes paneles, ¿no? Por ejemplo, la ficha home o la ficha inicio tiene este panel que se llama paletas, tiene este panel que se llama explore, tiene este panel que se llama create ground data, créate design, ¿no? Eh, de perfiles, de dibujos, etcétera, todos esos paneles, ¿no? Y dentro de ese panel, de la ficha home básicamente, encontramos este de aquí, que se llama Tool Space, ¿no? Que es una paleta con la que siempre vamos a trabajar, ¿ya? Siempre vamos a trabajar. Entonces, en el Tool Space encontramos aquí esta de acá, es esta paleta, ¿no? Entonces, cuando ustedes abran su programa, seguramente lo van a encontrar ahí siempre anclado, ¿no? Algo que ya lo hayan manipulado anteriormente y lo hayan cerrado, posiblemente no aparezca anclado, aparezca así suelto, es una posibilidad, o la otra posibilidad es que no aparezca simplemente, ¿no? Entonces, no hay que preocuparse, aquí con el icono se muestra,
y simplemente se arrastra, ¿no? Y se coloca donde queremos colocarlo, de repente aquí, de repente al otro lado, listo. ¿Cuál es la importancia de esto? Esto es muy importante por lo siguiente, ¿no? El Space tiene 4 pestañas, ¿sí? 4 pestañas. El prospector, que sirve para crear. Esto de aquí, que se llama setting, sirve para configurar, ¿sí? El mismo nombre lo indica, son configuraciones y configuraciones. El survey es para trabajar con equipos topográficos, ¿no? Equipos topográficos, ¿listo? Así mejor, equipos topográficos. Y esto de acá es una caja de report, ¿ya? De report. Entonces, siempre trabajan de la mano el prospector y el setting, ¿sí? Siempre, siempre. ¿Listo? Listo. Entonces, a ver, en el prospecto se crea, decíamos, si ustedes quieren puntos, acá tienen que crearlos, ¿no? Si hay grupos de puntos, acá se guardará. Si hay superficies que vamos a hacer, aquí se guarda. Todo ya está ordenado, es la ventaja del programa, ¿no? Y no hay forma de equivocarse porque ya está ordenado, ¿no? Yo le puedo crear un alineamiento y no le puse nombre, no importa, me voy aquí a buscarlo, dónde están los alineamientos y acá lo voy a encontrar. Sin nombre, pero ahí va a estar, ¿no? Configuraciones, ahí está. Por ejemplo, yo les he mostrado anteriormente, eh, a ver, les mostré acá la superficie, repito nomás para indicarles dónde estaba, para la superficie, mire, este cuadrito les he mostrado, ¿no? Ahí está. Entonces, con esto podemos definir lo que es la superficie, ¿no? ¿Cómo puede mostrar la superficie? ¿Ya? Luego, en configuraciones están los estilos y están las etiquetas. Entonces, para lograr esas imágenes que vemos acá, ¿sí? Esta forma, digamos, de presentación, ¿sí? Necesitamos, ¿sí? Hacer estilos de superficies, fíjense, ¿sí? Estilos de superficies. Entonces, yo por acá tengo, por ejemplo, algunos estilos. Sin embargo, voy a hacerlo de nuevo para que más o menos sepan pues cómo se hace, ¿no? Porque aquí ya está creado. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a hacer nuestra superficie, vamos a empezar a hacer nuestro análisis, ¿ya? Que es un tema, decía, introductorio. A ver, yo voy a abrir un dibujo nuevo, ¿ya? Para que ustedes abran un dibujo nuevo y hagan un control N, ¿listo? Vamos a hacer control N. A ver. Y se va a abrir, ¿sí? Y se va a abrir eh, una plantilla o una carpeta donde están las plantillas. En este caso, pues yo tengo varias, pero ustedes deben tener como mínimo estas dos, ¿no? O sea, la métrica y la imperial, ¿no? Me estaban preguntando si son diferentes, incluso los programas, ¿no? Sabemos que cuando instalamos el programa, pues se instalan dos programas, por decirlo así, solo que en diferentes unidades, ¿no? O diferentes sistemas, no unidades, no sistemas. Pero es automático, ¿no? Nosotros obviamente trabajaremos con el métrico y vamos a abrir esta plantilla, ¿no? La que tiene por defecto el programa. Lo abrimos y en esa vamos a trabajarlo. ¿Ya? En esa vamos a trabajar. Este uno ya lo voy a cerrar. Listo. Entonces nosotros necesitamos, sí, nosotros necesitamos insumos para crear esa superficie, ya lo vimos, ¿no? Entonces yo voy a usar, sí, y luego seguramente les van a colgar el archivo. Archivos tipo DEM, ¿ya? Un archivo tipo DEM, pues puesto que no tengo pues los puntos, levantamiento topográfico, toda una área grande para poder hacer el análisis, necesita, para un ejemplo se necesita pues un área grande para poder tener esos colores que yo he tenido, ¿no? Sí. Entonces he obtenido una superficie tipo DEM que lo da el Global Mapper, ¿no? En conjunto con Google Earth, y con esta voy a crear mi superficie, ¿ya? No es un archivo para abrirlo, ¿sí? Simplemente lo vamos a jalar del programa, ¿listo? Así como esto, decíamos, podemos tener puntos, podemos tener un archivo así de este tipo, pero con curvas de nivel, ¿no? Y crearlo. En este caso vamos a usar este archivo primero, lo tengo por allí. Entonces, ¿cómo se crea, no? Miren, aquí lo primero que debemos hacer, ¿sí? El paso 1 es georreferenciarlo, ¿no? Todo proyecto tiene que estar georreferenciado.
¿Listo? Entonces, como ven, este se llama archivo 2 y yo lo voy a guardar. ¿Ya? Vamos a guardarlo acá. Primero vamos a guardarlo, ¿ya? Vamos a guardarlo, guardar como, y vamos a guardarlo por ahí en alguna carpeta. Aquí, lo voy a guardar en esta carpetita y le voy a llamar análisis. Análisis, a ver. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ya está el archivo guardado y ahora sí lo voy a configurar. Entonces verán, se coloca el nombre ¿sí? Se coloca acá en lo que dice configuraciones, aquí se coloca ese nombre, ¿no? ¿Listo? Entonces a este archivo lo que voy a hacer es configurarlo, ¿no? Varias cosas, dentro de las cuales está editar las configuraciones del dibujo, y eso es lo que debemos hacer para todo proyecto, ¿no? Antes de lo configuro, y en mi caso, como he abierto la plantilla métrica, ya dice, bueno, las unidades son metros, y obviamente debe ser así. El sistema es sexagesimal. Esta es una conversión internacional, pues que no tenemos nada que hacer ahí, ¿sí? Y la escala, ¿no? Muchos me preguntan, pero no, yo no quiero imprimir, me dicen, en la escala. No, esto no tiene nada que ver eh, eh, con la escala de impresión, ¿no? Es la escala de la pantalla. Yo lo puedo cambiar en cualquier momento la escala de pantalla y cambiar a esto, ¿sí? Entonces, déjenlo allí o cámbialo, no hay problema, ¿no? Eso se puede cambiar en cualquier momento. Y lo importante es esto, ¿no? El datum que vamos a usar y en qué zona está nuestro proyecto. Entonces, vamos a usar el datum, vamos a buscar. Aquí usamos el UTM WG84 y la zona, ¿no? Por ejemplo, ese archivo está en la zona 17 sur, ¿no? ¿Listo? Ahí está. Y aceptamos. ¿Listo? Nada más, eso para empezar. ¿Listo? Eso para empezar. Vuelvo a repetir. Simplemente he cambiado esta parte de aquí, que es el datum que vamos a usar y la zona, ¿no? Entonces, aquí yo lo que hice es cambiar por acá, ¿no? 17 sur. O puedo buscar en esta lista de acá, que debe haber 60 zonas. Recuerden que está dividido en 60 zonas el mundo, ¿no? Ahí están las 60 zonas, pueden ver, una hacia el norte y una hacia el sur. ¿Por qué? Porque está dividida por un hemisferio, ¿no? O por una línea central, perdón, lo dividen en dos hemisferios y ahí lo tenemos, ¿no? ¿Listo? Entonces simplemente lo buscamos acá si quieren, o aquí también nos apoyamos con este código, ¿sí? Simplemente poniéndole aquí estos tres últimos dígitos, digamos, ¿no? Y ya está. ¿Listo? Ya está. Como vamos a tratar directamente la superficie, ¿sí? Como lo vamos a hacer directamente la superficie, vamos a ir acá a Prospector. Recuerden que vamos a Prospector, y vamos a decirle acá, clic derecho, crear superficie. Así de sencillo. Clic derecho, crear superficie. Sin embargo, cuando yo digo clic derecho, crear superficie, hay opciones, ¿no? Dice crear desde un archivo tipo D directamente, o crear de tipo TIN, ¿no? O exportar, etcétera, ¿no? Hay varias cosas. Pues. Nosotros vamos a ir a hacer esta parte, ¿ya? Entonces, cuando yo le digo crear, aparece esta opción y me dice qué tipo quieres, y lo que explicábamos anteriormente, ¿no? Hay uno que dice tipo TIN, tipo grid, ¿listo? Y hay otros que dice grid volumen y TIN volumen. Estas son otras cosas ya, es para cálculo de volúmenes. Los dos primeros son las superficies que les decía, ¿no? Con triangulaciones, y el otro es tipo grid, ¿no? Tipo malla. Entonces, vamos, por ejemplo, ¿no? Yo le puedo hacer con tipo TIN, no hay problema. Y acá le pondré el nombre, ¿sí? El nombre. Vamos a ponerle terreno, ¿ya? Listo. Aquí está la descripción que tú puedes poner, no es obligatoria, lo puedo borrar, lo puedo dejar vacío, o le puedo poner alguna referencia, alguna descripción, le puedo decir para análisis de superficie, ¿no? Listo. Y ya está.
El estilo es el que vamos a tener que cambiar, pero como en este momento no hemos cambiado nada, pues están los por defecto, ¿no? Entonces yo lo voy a usar, por ejemplo, el que dice eh, 5 y 25, por ejemplo, ¿ya? Porque hay hartas curvas de nivel. Este render material es un estilo visual, cuando tú le pongas estilo visual realista, por ejemplo, y cómo se va a ver, ¿no? Con algún estilo de acá, como concreto, como pavimento, como gras, etcétera, ¿no? Digamos que queremos que se vea como un gras corto, ¿ya? O no un gras largo, creo que es este. Un gras short, ahí está. Y le damos OK simplemente, ¿no? Andale OK, como ven, que era datos sencillos los que me piden, un nombre básicamente. Se aparece aquí un signo más, donde me indica pues que ya existe una superficie. Si yo abro ese más, ¿sí? O desgloso ese más, aparece ya mi superficie, ¿no? Pero alguien me dirá, pero acá no hay nada. Exacto, lo único que hemos creado es el nombre, ¿ya? Y a este nombre decíamos que tenemos que agregarle algo, ¿sí? Para definir o para crear en sí ya la superficie, ¿no? Entonces tenemos todo esto de aquí, yo tengo este tipo de archivos, ¿listo? Yo tengo este tipo de archivos. Entonces voy a agregar este archivo, clic derecho acá, y le digo agregar, ¿no? Es sencillo, miren, agregar, aquí busco dónde está mi archivo, ya lo busco con este icono, en otras palabras, pues buscamos la carpeta, yo tengo acá, poner esta nada más, y le digo abrir, ¿sí? Lo elijo, abro, ¿no? Abrir. Se carga, y acá me dice, pues, ¿no? ¿Qué zona está? ¿Listo? Y OK, ¿ya? Entonces, por eso es que lo he georreferenciado, porque esto ya está georreferenciado también. OK, y eso será todo. Y bueno, alguien me dirá, pero no se nota nada en la pantalla. Sí, sí, sí sucede eso, porque obviamente, fíjense que yo estoy en unas coordenadas negativas, o sea, miren, ¿no? En la parte inferior pueden ver, y porque ahí está mi cursor, ¿no? Lo único que hacemos es un ZE, un zoom extend, ¿no? Programa civil no tiene zoom extend, pero como macrocomando, ¿no? O sea, junto, ZE, enter. Y ahí está mi superficie, ¿no? Ahí está mi superficie. Como lo he puesto 1 en 25, se ve así, ¿no? Y si yo lo comparo con esta de acá, se ve un poco distinta, ¿no? Porque esta estaba a cada 2 metros las curvas de nivel. Lo que pasa es que una cuestión visual, están tan pegadas que ya el programa prácticamente no hace que se muestre. Pero como en este caso le puse uno cada 25 metros, ya no hay problema, me acerco y son las mismas curvas que lo veo cuando me alejo, ¿no? Lo que no sucede cuando, por ejemplo, le voy a poner otro estilo, ¿ya? Entonces, miren, esta es mi superficie, así de rápido, ¿no? Ya tengo mi superficie, ¿ya? Eh, ¿Y cómo se cambiaría de estilo, no? Es importante que sepan, para hacer este análisis tienen que saber cambiar de estilos. Simplemente selecciona la superficie, clic derecho, propiedades de la superficie. Y eso siempre yo les digo en todos los cursos, cuando quieran trabajar, quieran modificar algo, sea superficies, sea cualquier objeto de civil, la ruta es eso, ¿no? Seleccionarlo y ir a sus propiedades del objeto seleccionado. En este caso, superficie. Y aquí en información están los estilos, ¿no? Acá está el estilo que yo le puse, pero ¿qué pasaría si le pongo 2 y 10, ¿no? Vamos a intentar, ¿ya? Pongo 2 y 10 y le digo aplicar, aceptar. Entonces es así, ¿no? Mire, más pegadito, ¿no? Y cuando me alejo sucede esto, ¿ven? Como que ya no se ve, ¿no? Como que ya no se ve, ¿no? ¿Se dieron cuenta? ¿No? Pero cuando me acerco, ahí está. Entonces eso es lo que sucedió en mi imagen. Para poder sacar toda la superficie tuve que dejarme un poco y pues ya no se veía, ¿no? Entonces si me acercaba mucho no podía sacar toda la superficie. Bueno, para que más o menos tengan claro lo que sucede. Yo lo voy a trabajar, ¿sí? Para no estar en este tema, con lo anterior, ¿ya? Cada 25 metros, ¿sí? Los mayores, es decir, ¿no? Pero ese es un estilo que tiene el programa, ¿no? Muchos miran, mira, yo no quiero eso, yo quiero poner mis propios colores, grosores de línea, etcétera. Entonces, ahí viene otra cosa ya, ¿no? Luego de haber creado esto, ¿sí? Yo necesito hacer mi estilo de superficie, ¿sí? Entonces ya viene lo que es la configuración, ¿no? Ahí viene lo que es la configuración.
ya tengo mi superficie y no estoy de acuerdo con ese modelo, voy a crear mi propio modelo, ¿no? Y en configuraciones también está ordenado, miren, no hay forma de confundirse, ¿no? ¿Qué quiero configurar? Superficies, allá, voy a esta carpeta o a esta ventana y abro el más y en ese espacio vamos a encontrar básicamente esto de acá, ¿no? Estilos, etiquetas y tablas. Entonces yo quiero un estilo, voy a generar un estilo acá y pues estos estilos verán son los que hace un momento vimos cuando yo iba a crear la superficie, ¿no? Estos aparecen. Son los que ya vienen por defecto en esta plantilla. Yo quiero uno nuevo, voy aquí al estilo, le digo nuevo y empiezo a trabajar. ¿Ya? Puntos básicos. Primero, información. Es importante que sepan cómo se llama. 0, 0, le voy a poner curvas cada 5 metros. ¿Ya? Así le voy a poner. Por acá podrán poner que la equidistancia es 5 metros. ¿Listo? Listo. Acá pueden colocar su nombre para que cuando alguien obtenga su archivo al menos sepa quién lo hizo. En bordes no hay nada que hacer y en curvas sí. ¿Ya? Entonces vamos, paso 1 aquí, paso 2 curvas. ¿Qué voy a hacer acá? Básicamente los intervalos, ¿no? Como mi curva es cada 5 metros, aquí le pongo que el intervalo menor sea 5 metros. Y la mayor verán que automáticamente ya cambia, ¿no? Es importante aclararles esto, porque a veces cambian acá la mayor y ya no cambia la menor. Ojo, ¿ya? Yo le pongo acá 2 y observen, cambia. Pero ¿qué pasa si yo le pongo acá 25? Debería ser 5, ¿no? No cambia, ¿no? Observen. Incluso dice 26 porque va a ser múltiplo de 2, ¿ya? Entonces, eso hay que tener cuidado, miren. Lo cambio y ahí ya no se arregla, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese punto nada más, ¿no? Simplemente poner la equidistancia de las mayores automáticamente se actualizan. Luego, el siguiente paso, normalmente es configurar el suavizado de las curvas, ¿no? Las curvas de nivel pues deben tener esta forma justamente, por eso se llama curva, ¿no? De una curvita así suave, ¿no? ¿Por qué? Porque esto puede ser así, pero si no lo suavizas, resulta que es así, ¿no? Se nota así. Entonces hay una diferencia, ¿no? Entre esta terminación, digamos, con esta terminación más suave, ¿no? Y por eso se llama el suavizado de curvas y aquí está falso. Tenemos que decirle a verdadero para poder moverlo esta barra de abajo. Entonces, con esta de aquí, activo esta barra. Esta barra me controla el suavizado. El suavizado eh, se supone que mientras más hacia la derecha lo coloques, más curvo se va a hacer, ¿no? Pero tampoco exagerarlo porque ya va a aparecer un spline. Entonces ya no es tanto así la curva de nivel, ¿no? Entonces, más o menos entre el 7 y el 8, por ahí quedará bien, ¿sí? Esta barrita y esta barrita, ¿no? Ya muy el extremo es demasiado, ¿ya? Y si al otro extremo igual, ¿no? Ya te queda así, las curvas de nivel así. ¿No? Entonces, ninguno de los extremos es bueno. Y para terminar, sí me voy a display de frente, porque lo otro ya son de análisis, dan cuenta, ¿no? Porque dice análisis, varias cosas. Eso lo vamos a ver en un momento. Pero para crear el estilo, básicamente es información, curvas y display. En display se controlan los colores de mis curvas de nivel, ¿no? Y como ven, yo puedo ver que se muestran los puntos, los triángulos, los bordes, las curvas mayores y menores. Y todo esto de aquí son de los análisis, ¿recuerdan? ¿No? Si vemos la diapositiva, ahí vimos, ¿no? Todos estos análisis están ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Ah, que tu análisis de elevaciones puedes hacer, también lo controla un estilo de superficie. ¿Listo? También lo controla un estilo de superficie. Entonces, para esta superficie, que es simplemente el terreno, todavía no hago análisis, vamos a colocarle pues un color a las curvas mayores y menores, encendiéndolas para empezar. Los bordes también quiero, ¿sí? Ya, esas tres. Y colocaré aquí, ¿qué color quiero que sea su borde? Por ejemplo, este color, ¿no? Es un ejemplo, ¿ah? No se preocupen por los colores, ustedes los podrán cambiar en cualquier momento. Yo voy a colocar un color verde y
por aquí un color más verdecito, por ejemplo. ¿Ya? Se me ocurre. Con la finalidad de que ustedes puedan visualizar esto, ¿ya? Nada más, para crear un estilo sencillo, son 3 pasos. 1 en información, 2 en curvas y 3 en display. ¿Ok? Así de fácil. Le digo aplicar, le digo aceptar y por acá seguramente tendré mi, mi superficie creada, ¿no? Mi estilo de superficie. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente, alguien me dice, uy, ¿por qué le has puesto 0? ¿No? ¿Por qué le has puesto 0? Bueno, porque yo puedo tener acá 100 estilos y todos los ceros van a estar arriba primero, ¿no? Una forma de encontrarlo rápido en mi estilo. ¿Cómo lo paso acá? Ya les indiqué, ¿no? Ya les indiqué cómo podemos cambiar de estilo. Selecciono, clic derecho, superficie propiedad. Y aquí le digo mi nuevo estilo, ¿no? Ahí está, cada 5 metros. ¿Listo? Le digo aplicar y ahí está tu estilo, ¿no? Ahí está tu estilo. ¿Ya? Ahí está tu estilo, ¿no? Entonces ven que tiene ese efecto visual, ¿no? Me acerco y hay más curvas de nivel. ¿Listo? Ahí está. Ese es mi estilo que acabo de crear, ¿no? Listo. Entonces me van a decir, ¿y entonces cómo se hacen los análisis, no? Esta es una superficie que ustedes podrán crear eh, mucho más estilos, ¿sí? Por debido al tiempo pues no vamos a crear muchos, pero ese es el primero que hacemos. A esta superficie que ya tengo yo puedo hacer diferentes análisis, ¿no? Y eso es el tema central, digamos, de esto que vamos a hacer, ¿no? Para hacer un análisis de superficies, teniendo ya la superficie, teniendo el estilo que sea, no hay problema, yo hago lo siguiente, miren, lo selecciono, hago un clic derecho y le digo superficie propiedades, y en las propiedades de esa superficie, donde anteriormente cambié mi estilo, ¿listo? Ah, puedo poner aquí en análisis, ¿no? Acá dice análisis. Y acá tengo los tipos de análisis que en la diapositiva se mostraba, ¿no? Curvas, direcciones, elevaciones, pendientes, etc. Vamos empezando por elevaciones que por defecto está seleccionado, ¿no? Por eso es cuando yo sé que la imagen sale ahí 2 veces elevaciones, ¿no? Esta es la misma imagen que capturé. Entonces le digo elevaciones. Esta es la tabla de elevaciones que también tendremos que crearlo, ¿sí? También lo vamos a tener que crear. Y ese previous aquí, se activa en el previous, cuando ya se genere el análisis, aquí saldrá la tablita, ¿no? Un previous, simplemente. Y acá me dice en cuánto rango los quieres tener o quieres hacer ese análisis. Eso ya dependerá del uso que nosotros le queramos dar, ¿ok? Eh, Vamos a darle unos 6 nada más, ¿ya? 6, no tener mucho. 6 rangos y le digo acá, con esta flechita, dice correr el análisis, con un análisis, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Clico y automáticamente el programa eh, hace su propio análisis realmente, ¿no? Porque lo divide como él cree conveniente, ¿sí? Y hace este análisis, mira, ¿ya? Entonces, ¿sí? Nosotros tendremos que ir editando esto de acuerdo a la necesidad, ¿no? De acuerdo a la necesidad, nosotros tenemos que cambiar estas cuotas, ¿no? Porque yo quiero hacer ese análisis, pues. Esa es una. Dos, el color. Los colores que se mostraban aquí, ¿no? Estos de aquí, que pueden ver, rojo, azul, ya. Esos colores se controlan acá, en esta columna que dice color esquemático. Entonces, yo le voy a dejar primero con ese color, el segundo, clico acá sobre el color y sale la paleta de colores y, bueno, iré cambiándolo, ¿no? Iré cambiándolo de acuerdo a la necesidad también, ¿no? Vamos a poner por acá así, las cosas que sean diferentes, digamos, y por aquí vamos a ponerle, a ver, un verde falta, ¿no? Un verde, listo. Por ejemplo, ¿no? Yo ya le puse esto de acá, pero no he cambiado las cotas, ¿ah? Estas cotas es lo más importante, ¿no? Porque eso va a definir para qué lo necesito, ¿no? Eso va a definir mi análisis realmente, ¿no? Pero yo lo voy a dejar allí y luego lo puedo editar, ¿ya? ¿Listo? Le digo aplicar y le digo aceptar. Alguien me dirá, pero no pasó nada, ¿no? ¿Cierto? Sigue igual. Entonces, anteriormente, ¿qué les dije?
¿Se acuerdan? Les dije que la visibilidad de ese análisis lo controla un estilo, ¿sí? Un estilo de superficie. Entonces, una vez hecho mi análisis y ya lo quiero ver así, ¿no? Lo quiero ver así. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que crear mi estilo, ¿ya? O sea, aquí donde dice estilo de superficies, otra vez, ¿no? Puedo, por ejemplo, esta de aquí que acabo de hacer, lo puedo copiar y le cambio de nombre para empezar, ¿no? Vamos a ponerle ahí análisis de elevaciones. Elevaciones, ¿no? Las curvas lo dejaré igual, esto no cambia para el análisis. Lo que cambia básicamente para el análisis, fíjense, para el análisis, ¿ya? Como ven, este es 1 y 2 acá, la capa, ¿ya? Acá. ¿Por qué? Porque debe estar activado este análisis de acá. Esta capa controla todos sus colores, ¿sí? Entonces, como está apagado, pues yo lo enciendo ahora, ¿sí? Y este análisis, ¿sí? Esos colores que hemos visto se van a ver en la planta, porque fíjense, estoy trabajando solamente en la planta, primero. Entonces, yo le voy a llamar análisis de elevaciones 2D para empezar, ¿ya? Sí, 2D a este estilo. Solo fui a display y aquí en la planta encendí este de aquí. Aquí no puedo cambiar, bueno, sí pueden cambiar la capa, pero no le va a afectar el color, ¿ah? Pero yo pongo celeste y van a ver que no pasa nada. Le digo aplicar, le digo aceptar, ¿ya? Entonces ya tengo mi superficie o mi estilo de superficie llamada análisis de elevaciones. Para que surja efecto y se vean los colores, ¿sí? Yo tengo que cambiar a esta superficie, ¿no? Lo tengo que pasar este estilo nuevo a esta superficie. Entonces, le digo superficie propiedades, y aquí en definición o información vamos a decirle que lo cambie por este análisis, ¿no? Y ahí está, miren, ¿sí? Ahí está de acuerdo a mi elevación que yo hice, ¿sí? De acuerdo a mi elevación que yo hice. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a moverlo esto. Fíjense que, ah, fíjense, le decía que esto de acá, no sé, bueno, los que son de Cajamarca deben conocer, es la laguna San Nicolás, así se llama, ¿no? Pero voy a ponerle ahorita una superficie aquí, eh, ahí. Entonces, de esta área se ha sacado la superficie, ¿no? Y ustedes verán que ahí está la laguna, ¿no? ¿Sí? Esa es la laguna. Entonces, si yo quisiera limitar, digamos, esa laguna, ¿sí? Digamos que yo vería, a ver, quizás se me ocurre, ¿no? Esta curva de acá, más o menos. Esta curva es la 28, miren, ¿no? La 28, este de aquí es la 27, la 25. Digamos que yo lo voy a limitar en la 28, ¿no? Y quiero decir, bueno, todo lo que encierra la 28 va a ser mi laguna, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a colocar mi análisis o mi estilo de análisis, se ve así, ¿no? Y que más o menos es el celeste. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos es el celeste. ¿Ya? A ver, vamos revisando eso. Vamos a revisar. Entonces le digo acá, superficie propiedades. ¿Y a qué voy? Aquí yo voy a poder cambiar ese análisis, ¿no? Entonces, dice, debe ser hasta la 28, ¿no? La, la cota, 28. Entonces voy a empezar del final, ¿ya? Voy a empezar del final. Me queda 200, me queda entre 5 más o menos, 40 metros más o menos por rango, digamos. Ya eso va a depender de lo que quieran hacer, vuelvo a repetir. Yo quiero ahorita la laguna, entonces la laguna es hasta la 28 vimos, ¿no? O en todo caso, revisemos de nuevo. A ver, por ejemplo, esta cosa de acá, sí, es 2811, ¿no? Entonces yo había sacado 28, nada más creo que es esto, ¿sí? Ese es el 28, ¿ya? 2800. ¿Listo? Ya, entonces vamos haciendo con esta cosa. Entonces, yo voy a empezar de acá, digamos 2960, ¿sí? 2920, 2960 acá también, menos 40 metros,
a ver, 29, 20, ¿sí? Y aquí, no sé, 28, 80, no, 29, 20, ¿no? Tiene que ser igual, 29, 20, y desde el 28, 80, acá también debe ser el 28, 80. Ojo que yo estoy decidiendo eso, ¿va? Y debe ser 28, 40, ¿sí? Acá también 28, 40, 28, 40. Y acá que sea 28, ¿no? Exactito. Y acá también. Entonces, el primer rango, como ustedes pueden ver, le estoy diciendo hasta el 28, que es el que yo quería, ¿no? Y bueno, de ahí le he ido dando 40, 40, 40, ¿no? Por hacerlo así, simplemente rápido. Pero esas cuotas se pueden cambiar en cualquier momento. Le digo aplicar, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? Entonces, más o menos me ha salido eso. Pero si yo lo comparo, ¿sí? Eh, con lo que tenía, a ver, vamos a ponerle la superficie de terreno nomás para ver. Me ha sacado, parte de la superficie no ha sacado, ¿no? Entonces eso significa que hay un poco más, ¿sí? Hay un poco más de elevación, ¿ya? Entonces, vamos a cambiar esa elevación, ¿sí? Digamos que va a ser unos 28, se me ocurre, ¿ya? Vamos a ponerle 28, 15, y acá 28, 15. ¿Listo? No estoy dejando espacios libres. Si ustedes, por ejemplo, acá dicen 15 y aquí empiezan de 16, del 15 al 16 va a haber un espacio que va a quedar sin pintarse, ¿no? Y es más, lo hago aquí para mostrarles, ¿ya? Miren, se me ocurre ponerle 28, 20, ¿ya? Para que se vea más. ¿Listo? Le digo aplicar, aceptar, ¿ya? Y ahora sí, lo que tenemos que cambiar es el estilo visual, ¿no? O sea, este. Y ahí está. Si ustedes se dan cuenta, para empezar, del 28.15 al 28.20 hay un espacio vacío y se nota la imagen de fondo, ¿no? Acá, ¿sí? O sea, hay que tener cuidado también eso, ¿no? Y también se podría utilizar, ¿no? No, no habría problema, ¿sí? Ahí está. ¿Ven? ¿Listo? Ahí está. Entonces, por acá también hay eh, ese espacio porque también hay cotas con esa elevación o curvas con esa elevación y sucede lo mismo, ¿ya? Sin embargo, no queremos ese detalle. Simplemente lo vamos a dejar aquí que empiece del 28.15. Entonces, más o menos por ahí está mi análisis, ¿no? No ha salido bien la superficie con el Google, con el Mapper, con el Global Mapper, porque los que conocen la laguna, pues ahora ya no existe este cerrito, ya no todo es una laguna, pero ahí lo ha mostrado, ¿no? ¿Sí? Ahí lo ha mostrado esto de acá, como si hubiese todavía un cerrito más, ¿no? Pero ya no es así, ¿ya? En la actualidad, pero bueno, con los datos que tenemos, estamos asumiendo que todo este azulito, ¿sí? Es una laguna y en medio, digamos, una especie de isla, ¿no? Y alguien mira, pero ¿y el de acá? ¿También es una laguna? No es una laguna. Si nosotros lo vemos, la imagen, es una hondonada, digamos, pero no tiene agua, ¿sí? Vemos claramente ahí un cerro, ¿sí? Grande, ¿listo? Y luego empieza a bajar y como está dentro de esa cota, también lo pinta de ese color, ¿no? Entonces, si yo a esta superficie le hago una visualización, ¿sí? O sea, ustedes pueden decirle clic derecho, Object Viewer, ¿listo? Y sucede esto, ¿no? Más o menos así, ¿ya? Vamos a ver. Y ponerle por aquí un conceptual para poderlo visualizar, más o menos así es esa superficie, y se nota el cerrito que está en medio de la laguna, ¿no? No es tan profunda como ven, ¿sí? Pero la laguna más o menos está conformada por acá, ¿no? Así, ¿no? Un poco más por acá, así más o menos, ¿no? Pero acá se nota el cerrito ese, ¿no? Que aparece, ¿listo? ¿Ya? Ya está. Y acá tengo la otra parte hondonada también, ¿no? Que también se pinta, que está a la misma altura, pues, de esto, ¿no? Entonces, si ustedes, o simplemente se me ocurre, ¿no? Vamos a verlo acá
en el Google, ¿sí? Para tener una idea y ver cómo lo analiza el programa, esas elevaciones. Vamos a ver cómo es, ¿ya? A ver. Vamos a buscarlo, por acá debe estar. Acá está. ¿Ve? Ese es, ¿no? Entonces, aquí ya no hay eso, ¿no? Y esta es una especie de cerrito, digamos, y por la parte de abajo, donde aparece como si hubiera otra laguna, es justamente esta zona, ¿no? Esta zona de acá, en la parte baja también, ¿no? Y si nosotros, pues, pudiéramos verlo en tres dimensiones, esto de acá, no me deja mover, a ver, espérense, un poco más, quizás ahí se muestra más cómo es realmente, ¿no? Entonces, por aquí, como ven, ¿sí? Esa imagen azul que se mostraba está por acá, ¿no? ¿Sí? Que parece también una laguna, como ven, ¿no? Si lo vemos en perfil, eso se vería así también, ¿no? ¿Sí? Pero no hay agua ahí realmente. Sin embargo, como tiene las cotas, ¿sí? Como tiene las cotas, pues se muestra, ¿no? Se muestra ahí como si fuese otra laguna, ¿ya? Entonces, ese es el primer análisis de elevaciones. ¿Cuál es el resultado? Voy a apagar esto ya. ¿Cuál es el resultado, no? Que yo podría saber qué área tiene ese rango de elevaciones, ¿sí? ¿Qué área tiene ese rango de elevaciones? ¿Y cómo lo puedo hacer? Eh, Vamos a sacar una tabla, ¿ya? Vamos a sacar una tabla. Aquí le quiero agregar tablas, miren, en anotar, ¿ya? Agregar tablas, ¿sí? ¿De qué? Siempre hicimos esa pregunta, ¿de qué quiero? De superficies, ¿sí? De superficies. Y es la única que hay, así que vamos a sacar esta. Le digo, agregar tablas de leyenda de superficies. Y si está activada su entrada dinámica, pues saldrá una tablita en la pantalla. Y si no está activada, como en mi caso, no está activada mi entrada dinámica, que sabemos que la entrada dinámica es este icono de acá. Si no está activada, pues igual en la línea de comandos me va mostrando de qué quiero, ¿no? Entonces, si yo activo mi entrada dinámica, pues me sale ahí la paletita esta, ¿no? Que es lo mismo que está en la línea de comandos y te pregunta de qué quieres. De direcciones, de elevaciones, de pendientes, etcétera. En este caso es de elevaciones. Entonces, le digo acá, clico en elevaciones y me dice, ¿quieres que sea dinámica o quieres que sea estática? ¿No? Pues ahí ya diferenciamos, ¿no? Obviamente que dinámica, ¿no? Si yo lo cambio esto, inmediatamente tendrá que cambiar también, ¿no? Entonces le digo dinámica y por acá lo voy a pegar, ¿ya? Simplemente me dice selecciona un punto ahí para que se pegue, clico y acá está el resultado. Esta es su tabla, ¿sí? Esta es su tabla. Dice, por ejemplo, este es el rango, este número es el rango que nosotros podríamos editar esta tabla, el rango inferior, el rango superior y el área, ¿no? ¿Sí? Entonces yo voy a hacer solamente un modelo de tabla, porque si no nos va a dar el tiempo. Y para los otros análisis igual, ¿ya? O sea, tendrán que crear y hacer su propia tabla también. Entonces simplemente voy a ir acá a tablas, elevaciones, y acá está este modelo que acabo de hacer, ¿ya? Pues lo que voy a hacer yo es decirle copiar, ¿sí? O si quiero una nueva también acá, nueva, también es válido. Nueva, le pongo el nombre, 00, tabla de análisis de elevaciones. ¿Listo? Ya saben, por aquí colocan su nombre. Y aquí le pondré esta opción que dice Short Data para que lo vaya ordenando así, de forma ascendente. Y acá los estilos de texto, ¿sí? Ya ustedes crean su estilo de texto y lo van cambiando. Por ejemplo, a estas alturas yo le voy a poner 3, 2.5, estas alturas son las que se van a imprimir, ¿ya? Y vamos armando la tabla. La tabla está compuesta por tres partes: el título, el encabezado y los datos. ¿Listo? Título, encabezado, datos. Y acá está, título, encabezado y datos. Título y encabezados, como son textos, yo lo puedo digitar. Así que yo ingreso, acá haciendo doble clic, y aquí coloco el nombre, ¿no? Tabla de análisis de elevaciones, ¿ya?
tabla de análisis de elevación. Aquí voy poniendo el nombre. Por ejemplo, yo le pongo rango. Aquí le pongo rango inferior, por ejemplo, o cota inferior, como gusten, ¿ah? Cota inferior, por ejemplo, ¿ya? Del rango, ¿no? Ya va a depender cómo lo quieran presentar. Aquí le pondré cota superior, por ejemplo. Cota superior, ¿no? Rango. Y acá voy a agregar más columnas porque no hay más, ¿se dan cuenta? Dice aquí color, y le voy a decir en vez de color, le voy a colocar, le voy a dejar el color ahí, le voy a dejar, ¿ya? Y le voy a agregar una columna más acá, una columna con la verde, o el signo más verde, ¿sí? Y por acá se agrega, ¿no? Entonces aquí voy a ponerle área, ¿sí? Área 2D, ¿listo? Miren que lo paso de línea, ¿sí? Lo paso de línea para que no sea tan ancha, ¿no? Aquí se nota todo junto, pero cuando lo pase aquí va a estar en dos líneas. Otra más, y le voy a poner área 3D, ¿ya? Área, enter, 3D, ¿no? Y ya está. Este color lo voy a cambiar de nombre también, con mayúsculas todo, color, simplemente. Ya está. Sin embargo, yo quiero ordenarlo, entonces, miren, coloco la manito, ¿sí? Clico y sin soltarlo lo arrastro, ahí. Y se mueven las columnas, ¿no? Se mueven las columnas, una especie de parecido al ex, ¿no? ¿Sí? Ya lo ordené. A ver, le voy a aplicar. Vamos a ver que ojalá no cambie y si no, lo movemos otra vez, ¿ya? Porque mientras no le damos a aceptar, a veces cambia esto. O sea, se mueve de nuevo. Luego voy a cambiar los rangos o perdón, los datos ya. O sea, todo esto de aquí voy a cambiar. Cota inferior está bien, miren, ¿no? O sea, ¿por qué les digo que está bien? Porque acá dice, ¿no? Sufre rango mínimo elevación. Es el contenido. Pero si no están de acuerdo, doble clic y buscan, seleccionan aquí, ¿sí? Y acá busco la propiedad que yo quiero pasar. Entonces, dentro de las propiedades tengo el color, el área 2D, el área 3D, las elevaciones mínimas, ¿no? Y máximas. ¿Listo? Entonces, ahorita está con elevación mínima, con 3 decimales, va. Y alguien me dice, no, yo quiero con 2 decimales, ya. Cambias acá, cambias, y lo vuelves a pasar, ojo, lo vuelves a pasar con la flechita, después de haber seleccionado, obviamente. Lo paso y esto cambia. Si no lo paso con la flechita, no va a surgir efecto. Ya, por más que aquí lo cambies n veces, si no lo pasas, no surge efecto. Ya lo pasé. Ahora aquí en el máximo igual, ¿no? Lo reviso, está bien, también con 2 decimales, lo agrego, ¿no? Área 2D, doble clic, no hay nada, ya busco, área 2D, ahí está. En metros cuadrados, no, vamos a poner en hectáreas porque esto es grande, y lo agrego, ya está, ¿no? También puedo centrarlo aquí en formato, lo puedo justificar, como ven, nada más, ¿ya? No le, no le recomiendo que le pongan fuentes porque es mejor utilizar estilo de texto. Aquí en 3D igual, sí, en 3D, no, ya está el nombre, pero me falta el, el dato, ¿no? Aquí le pongo área 3D y en hectáreas, ¿ya? En hectáreas, y lo paso, ¿no? Igual con el formato lo centro, si quiero que quede bien, y el color se regresó por acá, les decía, lo movemos de nuevo, aplicamos, y aquí para culminar ya, esto ya está armada la tabla con sus datos correctos. Lo otro son las capas, ¿sí? Las capas, ¿de qué? Estos colores, azul, rojo, ya, esos son esas capas de la tabla, de las líneas de la tabla. Entonces, hay 5 primeros colores, que son estos de aquí, ¿sí? Que son como ven líneas, ¿no? El borde, la línea de separación del título, del encabezado, de los datos y las verticales. Bueno, eso ya depende de ustedes. Yo simplemente voy a uniformizar los 5 colores, ¿sí? Un solo color para no tener tantos. Y luego vienen los fill. Los fill son los rellenos, los fondos, igual que el Excel. Puedes poner un fondo acá igual. Yo no lo recomiendo porque a veces se imprime más el fondo y no se ve el texto. Y los colores de los textos, el título, encabezado y datos, ¿no? Entonces, digamos que le voy a poner un celeste, por acá un rojo y por aquí un blanco. Listo.
Esa es mi tabla. En cualquier momento esto lo pueden cambiar. ¿Listo? Le digo aplicar, a aceptar. Entonces ya tengo esta tabla y hay que pasarlo acá, ¿no? Simplemente tabla de propiedades. Siempre le decía cambiar de estilo es seleccionar el objeto y darle las propiedades y cambiar el modelo. Ahí está, ese es mi modelo, ¿no? Entonces ahí tengo área 2D. Por ejemplo, acá tendría que ponerle la unidad porque no sé en qué unidad está, ¿no? ¿Listo? Es importante. Por ejemplo, ahí yo sé que hay 618, ¿qué? Metros, 590 metros, ¿no? Y alguien seguramente se está preguntando, ¿y por qué la diferencia, no? ¿Por qué la diferencia de las áreas? Obviamente, acá dice 2D en planta, ¿sí? Y 3D considerar seguramente su pendiente, así, ¿no? ¿Listo? En cambio, la otra, pues considera solamente la planta, ¿no? ¿Ya? Por eso la diferencia. Si no me gusta, lo editan, ¿no? Lo editan, por ejemplo, las áreas le decía, área 2D, y aquí le voy a poner en hectáreas, ¿no? ¿Sí? A ver cómo sale. Y acá también, ¿ya? Y hectáreas. ¿Listo? No se nota, pero acá se ve. Eso es lo que puse, ¿no? En el encabezado. ¿Ya? Aplico, acepto, y ahí está, ¿no? Listo. Ya está. Ya está. Entonces, este es el resultado de mi primer análisis. Entonces, los datos estos nos van a servir, ¿no? Para N cosas, ¿no? N cosas que nosotros hagamos, ¿ya? Entonces, ahora voy a hacer el otro análisis eh, en 3D, por ejemplo, ¿ya? En 3D. Entonces, el análisis en 3D es un estilo, ¿ya? Entonces, voy aquí al estilo, en la versión de 2D, lo voy a copiar y le voy a poner 3D, ¿listo? Ya, 3D. Y acá en el análisis, ¿ya? En el análisis, le voy a decir que las elevaciones, ¿sí? Acá miren, elevaciones, este tipo de líneas, digamos, o tipo visual, está en 2D. Entonces, para cambiarlo a 3D, lo tengo que poner caras en 3D, pues, ¿no? Acá, 3D Face, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que lo vas a mover en 3 dimensiones, lo vas a ver como sólido, ¿no? ¿Listo? Pues nada más eso, miren, cambié en análisis esa pequeña opción de la visibilidad del tipo de las caras, nada más. Y ya está. Ahora sí lo voy a pasar acá, miren, objetos y propiedades, y lo voy a cambiar por ese análisis que acabo de hacer, y se verá así, ¿no? Ah, sí, pero yo no quiero así. Ah, recuerden que no es para que tú lo veas en 2 dimensiones, no para que lo visualices en 3 dimensiones. Entonces yo selecciono y le voy a decir un Object Viewer, y ahí está, ¿no? Pero uy, está medio extraño, no se ve, ¿no? ¿Qué pasó? Allá. Eso, todos esos detalles están en el estilo, ¿no? Y en mi estilo, ¿sí? De 3D, ¿sí? En Display, también debo configurar el model, ¿sí? El model. En el model, como ven, están apagadas mis curvas de nivel para empezar, y están apagadas el análisis de elevaciones, ¿ve? La elevación está apagado, ¿ve? Entonces tengo que encenderlo, ¿no? Tengo que encenderlo, aplicamos, aceptamos. Nada más, no cambió nada como ven. Ahora sí le voy a dar el Object Viewer, ¿sí? Algo más rápido. Y ahí ya lo voy a poder ver así, ¿ya? Eh, Podríamos cambiar aquí algunas cosas. Realista, podemos poner un shaded, podemos poner un conceptual. Pero sin embargo, mira, se sigue viendo así, ya. Vamos a ver qué pasó, ¿no? Vamos a ver qué pasó acá. Una capa debe estar encendida, ¿sí? Aquí en el modelo. Y si no me equivoco, debe ser los triángulos, ¿sí? Los triángulos no queremos que se visualicen. Y lo voy a apagar simplemente. Y ahora sí, vamos a ver qué pasó. Ahora sí se ve, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles, como ven, eso se ha obtenido ahí en la presentación, ¿sí? Ahí está mi análisis, ¿no? Ahora alguien mira, pero por ahí se ve un tema ahí de líneas, ya. Es una cuestión visual, ya, y que también muchas veces depende de la capacidad del equipo que tengamos, ¿no? ¿Ya? Pero ahí está mi análisis. ¿Ya? Y también con qué tipo de archivo estamos trabajando, obviamente, ¿no? ¿Listo? Ese es el análisis 3D, ¿ya? Ese es el análisis 3D. Eh,
hagamos uno más, ¿sí? Otro análisis. Yo selecciono mi superficie y le decía, por ejemplo, de curvas, ¿no? De curvas de... Básicamente es un tema visual, ¿no? Yo quiero ver lo mismo que lo tengo ahí por colores, pero solamente en curvas de nivel, ¿no? Para no tener este tema con los triángulos o simplemente que esté pintados, que sea un poco más trabajable. Yo puedo decir superficie y propiedades y hago el análisis. ¿De qué? De curvas, ¿sí? De curvas, ¿ya? ¿Cuántos habíamos puesto? 6, ¿no? 6. 6 rangos. Voy a trabajar con los mismos. Lo hago correr ese análisis y ya me salen los 6 rangos y haré lo mismo, ¿no? O sea, el detalle está acá, cambiar. Entonces, no recuerdo cuánto fue esto. 2960, ¿sí? Repito, 2960, 2920, ¿sí? 2920, acá también 2920, para tener los mismos rangos, ¿ya? 2920 sería 2880. Acá también 2880, recuerden que más o menos 40 metros, 2840, y acá 2840, y acá fue 28 creo, ¿no? No, 2815 me parece que fue, ¿sí? Entonces ya le ponemos de una vez 2815, ¿ya? Entonces ya ahí estaría el análisis. Sin embargo, en este análisis ustedes pueden ver que hay más cosas, ¿no? No solamente hay un color, miren, ¿sí? Hay colores para las mayores y colores para las menores. ¿Ya? Entonces aquí podemos cambiar. ¿Cuál es mi sugerencia? Bueno, que tanto los mayores como los menores pues se parezcan en color, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá yo quiero que este rango sea azul, ¿ya? Y las menores pues obviamente que también sea un azul un poquito más bajo de repente, ¿no? Las otras ya no me van a interesar mucho, solo quiero hacer ese ejemplo. Entonces, por ejemplo, esta que sea este color, ¿no? Y acá un color verde más fuerte, y este un color verde un poco más claro, pero que siga siendo verde para no perder el rango, ¿no? ¿Sí? Para diferenciar el rango. Entonces, a ver, digamos que eso va a ser también este color. eh, y este de acá, a ver qué color me falta, un naranja. Creo que ya hay un naranja. A ver, vamos a poner un morado, ¿ya? Y este también otro morado, pero más bajito, ¿no? Digamos este, ¿ya? Y este le vamos a poner un color blanco, por ejemplo, ¿ya? Y este que sea un plomito. Listo. Se me ocurre, ¿ya? Se me ocurre ese color. Me interesa el azul bastante. Y aquí con los grosores de línea también puedo trabajar, ¿no? Por ejemplo, acá puedo trabajar con 0,40 para que se muestre mi análisis. Y bueno, acá lo dejo ahí nada más, ¿ya? Nada más, eso sería mi análisis. Con más detenimiento ustedes lo pueden trabajar mejor. Simplemente cambiar colores y grosores. Y ya está. Pero no pasó nada, ¿sí? Porque recuerden que todos los análisis lo controla un estilo de superficie. Entonces aquí yo tengo que hacer una copia, digamos esta, y le voy a llamar análisis de curvas, ¿no? Análisis de curvas. Y básicamente voy a trabajar aquí en las curvas, ¿ya? En las curvas, aquí debo decirle lo siguiente, miren, ¿sí? En curvas, para el análisis de curvas, en los rangos de las curvas, dice si quiero usar un color esquemático. Entonces lo que yo le voy a decir es que sí, está falso, ¿no? Pongámosle verdadero. Ese color esquemático va a responder a esos colores del análisis. Y en display, obviamente, apagar elevaciones en este caso y usar las curvas, ¿no? A ver, no, hay nada más, apagar esto de aquí y nada más, ¿ya? Porque esto es para curvas definidas por el usuario. Ahorita estamos usando simplemente el color esquemático de las curvas. Nada más. Obviamente tienen que estar encendidas las curvas mayores y menores. Eso sería el análisis de elevaciones, perdón, el análisis de curvas. ¿Sí? Pues simplemente cambiamos aquí en el rango, que sea color esquemático, y acá simplemente pagamos ya el otro modelo, si no igual va a seguir viéndose, pues, ¿no? Como ya está hecho el análisis, igual se va a ver. ¿Sí? O sea, me refiero al análisis de elevaciones, tengo que apagarlo para este análisis. Listo, lo pasaré, ¿sí? Lo pasaré aquí.
en información y verán que análisis de curvas se verá de esta manera, ¿ven? ¿Sí? Ahí está, ¿no? ¿Listo? Ahí se nota. Lo que les decía es una cuestión visual, básicamente, ¿ya? Que no se muestran todas las curvas porque son bastantes, pues, ¿no? Pero ahí lo muestro, ¿no? Ahí está mi análisis, ahí se puede ver la curva azul que yo hice, ¿no? ¿Ya? Ese es el análisis de curvas, ¿sí? El análisis de curvas. ¿Qué otro tipo de análisis les mostré? Creo que el análisis de pendientes, ¿no? Que también nos sirve, ¿sí? Para saber cómo estamos con las pendientes, ¿no? Ese análisis, ya, de las curvas, también podrán sacar ustedes eh, su tabla, ¿ya? Ustedes ya lo hacen, yo simplemente voy a sacar aquí tabla, la que está por defecto de curvas, y por acá lo pego, ¿no? Y ahí está, ¿no? ¿Listo? Ahí está la tabla, pues faltará colocarle aquí el área, faltará colocarle el color, ¿no? Ya ustedes lo editan y lo crean. Esas tablas están acá, obviamente, ¿no? Cada una tiene su carpetita donde está, ¿ya? Igual que hicimos para el anterior, igual le agrega. Ahora vamos a hacer el análisis, queda poco, vamos a hacer un análisis de pendientes. Como ustedes pueden ver, estoy haciendo todo el análisis en las propiedades, ¿no? Entonces, activo el siguiente, que sería slope arrows, vamos a hacer aquí, slope arrows, ¿sí? Con 6 rangos igual, y en este caso ya está en forma de pendiente, ¿no? ¿Listo? Por ejemplo, para carreteras, si leemos la norma, nos dice, creo que de 0 a 10, de 10 a 50, de 50 a 100, de 50 más, ¿no? Digamos que hacemos eso, entonces sería 4 nada más, ¿no? 4 de 0 a 10, eso es plano ondulado, de 10 a 50%, de 50% a más, acá sería 100 primero, y acá 50, si no, no me acepta. Listo. Eso es para carreteras, por ejemplo, ¿no? Y le pondré ahí los colores también para las flechas. ¿Ya? Le digo aplicar, le digo aceptar. El análisis está hecho. Ahora sí yo quiero saber por dónde va pendientes de 0 a 10, por ejemplo, ¿no? No lo veo. Otra vez, repito, todo eso lo controla un estilo. Entonces yo estoy partiendo de esto, copiar, y voy a poner análisis de pendientes. Pendientes con flechas, ¿ya? Porque también se va a ver las flechitas. Y básicamente aquí, ¿no? Aquí cambiamos esto por esto de acá. El slope arrows, nada más. ¿Ven? ¿Por qué? Porque también quiero que se vean las curvas, ¿no? También podría apagarlas, claro, también las puedo apagar y se verán solo flechas. Pero quiero que se vean las curvas. Aplico, acepto, y ya tendré otro estilo de curvas, o de superficie, perdón, y lo pasaré aquí, ¿no? Propiedades, y ya está hecho el análisis de pendientes. Lo único que me queda es cambiar el estilo de superficie, ¿no? Aplicamos, aceptamos, y ahí vemos que me sale una serie de flechitas, ¿no? Entonces yo me voy a acercar y veo ahí, ¿no? Ahí veo. El color, ¿sí? Todos esos amarillos significarán algo, todos los rojos significan algo, ¿no? De acuerdo a la tabla, pues obviamente, ¿no? ¿Alguien mira ahí que se puede controlar este tamaño de flechas? Así se puede, mira, sí se puede. Aquí en el estilo de pendientes, a ver, vamos a ver dónde. En análisis, en slope arrows, ¿listo? Aquí está la longitud de la flecha, ¿ya? Y el tipo también, ¿no? Puede ser así, open, abierto, y esto es así, una flechita nada más. El tamaño, por ejemplo, lo puedo duplicar, digamos 10, aplico, y ahí están las flechas, ¿no? Entonces va a depender de cómo lo quieran ver, por ejemplo, ahí puede ver, ¿no? ¿Listo? Todos estos rojos tendrá una, vamos a sacar la tabla, a ver, slope arrows aquí. Entonces le decía, todos los rojos tendrá pues una pendiente o un rango de pendientes que es de 0 a 10%. Entonces veo toda esta zonita, son zonas onduladas, planas, ¿no? Bueno, planas.
la amarilla son más onduladas, los otros ya son accidentadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las accidentadas están aquí arriba, obviamente, ¿no? Que es ya la ladera, pues, del cerro, la parte alta, ¿no? Y arriba, de nuevo, está un poco plano, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros hacemos un pequeño gráfico, esto está más o menos así, viene por aquí y por arriba de nuevo va a esto, ¿no? Entonces, lo de arriba, pues obviamente es un poco más plano, por eso se muestra así amarillo, y en cambio esto es un poco más accidentado, y se muestra con el otro color que seguramente va de 50 a 100 o de 100 a más, ¿no? ¿Sí? Eso significa, y así lo podemos ver. No se ve también acá por el tamaño eh, del área, ¿no? Pero yo podría reducirlo, miren, ¿ah? Acá. Hago un círculo, digamos que mi área de estudio es esta, nada más, pequeñita, ni tan pequeña, y voy aquí a Prospector, en el terreno le digo, ¿sabes qué? Vamos a agregar un contorno a la superficie misma, ¿no? Agregar, le pongo acá contorno, y le digo, la opción debe ser outer, o sea que me quite o me oculte toda la parte de afuera, le digo OK, y selecciono este contorno, y tengo mi superficie más pequeña, ¿no? ¿Ve? ¿Listo? Entonces por ahí como que lo puedo ver mejor, ¿sí? Por ahí lo puedo ver mucho mejor, ¿no? Entonces vemos en qué dirección también van las pendientes, ¿no? Es importante eso, ¿no? ¿Ya? Esto de aquí se puede actualizar, digamos, o sea, el círculo lo puedo agrandar, lo puedo cortar, por ejemplo, vamos a hacer eso, vamos a cortarlo más, ¿ya? Se agrandó, por ejemplo, ¿no? Bueno, porque seguramente cogió algún... Ahí, ¿listo? Cuando hago eso, como el círculo es parte ya de la superficie, se vuelve amarilla la superficie, ¿no? Entonces lo único que hacemos es clic derecho, actualizarlo, ¿no? Rebuild, y se actualiza, ¿eh? ¿Sí? Se actualiza. Ese es el análisis de pendientes con flechas, y también tendremos pues sus tablas, ¿no? Por acá también podemos sacar sus tablas, ¿ya? Que es lo mismo, ustedes ya le agregan sus áreas si quieren tenerlas, ¿no? Y otro más que hicimos, a ver, aquí se ha hecho el de curvas, se ha hecho el de microcuencas y el definido por el usuario. Vamos a hacer definida por el usuario, ¿ya? Para eso voy a quitar esto, ¿sí? Voy a quitarlo porque necesito hacer por aquí un ejemplo, y voy a poner simplemente la superficie de cada 5 metros. Acá, superficie cada 5 metros. Ahí, ¿no? Entonces, digamos que yo necesito sacar una curva de aquí, a ver, más o menos esta de acá, ya que es la 2815, digamos, ¿no? Que es la que habíamos puesto ahí. Yo quiero limitarlo, saber por dónde está la 2815. Entonces, se hace un análisis, mire, superficie de propiedades, y le digo acá análisis, y le digo curva definida por usuario acá, ¿no? Y le digo, quiero una nada más, quiero una sola, ¿sí? Y ¿qué me genera, no? Si yo le digo dos, me genera dos, y me sacarán esas curvas, pero como yo quiero una sola, ¿sí? Le digo, yo quiero la 2815, ¿ya? Listo. El color, bueno, por ahí le agregas el color, le agregas el grosor, ¿no? ¿Listo? Y ya está. Ya está hecho el análisis, y no se olviden que todos los análisis lo controla un estilo. Yo estoy haciendo una copia a este de aquí, y le voy a poner análisis de curvas definidas, definidas por usuario. Esto lo voy a borrar ahí. Y básicamente en display lo único que vamos a hacer es apagar esto y encender la que dice use el control, ¿no? Nada más. Aplico y acepto. ¿Sí? Entonces le aplicaré obviamente ese estilo para ver el resultado. ¿Sí? Aquí tiene que ser análisis de curvas definidas por el usuario, y ahí está. Entonces salió blanco, como si le pusiste rojo, pero ya, la capa, ¿no? La capa de mi estilo, aquí, es blanca, me parece. A ver, sí, ahí está. Entonces lo que voy a hacer es colocarle pues el color que necesito, el grosor de línea que necesitas,
y ya está, ¿no? Y ahí estará mi análisis, ¿no? Entonces yo podría tener esta área nada más, ¿no? Yo podría sacar, por ejemplo, esta curva, ¿sí? Yo podría hacer eso para sacar un volumen de repente, ¿no? Entonces, si yo me voy a la superficie, o sea, selecciono la superficie, eh, aparece una opción que se llama extraer eh, objetos de la superficie, ¿no? Acá, ¿sí? Y puedo extraer esa curva de nivel, ¿sí? Sí, mire, puedo extraer acá, le voy a decir extraer, a ver, extraer objetos y me sale este cuadro. No me deja trabajar, espérense, ahí. Y le voy a decir, por ejemplo, que yo quiero una curva menor, ¿no? ¿Sí? Y le voy a decir seleccionar el dibujo, y digo OK, y se seleccionaron y se salieron todas, ¿sí? Acá lo puedo ver, miren. Se salió esta, todas han salido, ¿no? ¿Por qué? Vamos a darle un control Z. ¿Ya? ¿Por qué han salido todas? Porque estaban seleccionadas y me olvidé de quitarle el check, ¿no? A ver, creo que ya. Entonces le dije, selecciono la superficie, por acá dice extraer objetos de la superficie, le digo extraer objetos, y acá me faltó decirle, ¿sabes qué? Esto de acá no quiero, ¿no? Entonces, creo como es 15 y está cada 5 es una menor, ¿no? Vamos a decir menor acá, ¿sí? O puedo clicar aquí y decirle seleccionar el dibujo, ¿no? Porque ahí está seleccionado todas, ¿no? Yo quiero en el dibujo, solamente quiero, a ver, vamos a ver si me permite seleccionar solamente ese objeto. Este no quiero, ese tampoco. Ya, y acá le voy a decir en el dibujo, ¿no? Acá. Este de aquí, ¿listo? Y le digo OK. Y ahora sí, solamente se ha creado esta curva, ¿no? Solamente esta curva, ¿no? Y que esa me va a servir, por ejemplo, para sacar o hacer una superficie, ¿sí? Y calcular el volumen de agua, se me ocurre, ¿no? ¿Ya? Em, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, veamos, acá le voy a decir, voy a crear otra superficie que se llame laguna, por ejemplo, ¿no? Laguna. ¿Ya? Y acá le pondremos cualquier estilo por el momento. Y a esa superficie laguna, ¿sí? Recuerden que debo definirlo con algo, en este caso le puedo decir con una línea de rotura, ¿sí? Cualquier nombre, yo le voy a poner cualquier nombre, y voy a elegir esto, ¿no? Y ya se generó mi superficie, ¿ve? Por acá está. Solo que como es plana, pues no se notan las curvas de nivel, ¿no? Pero ya es una superficie, miren. Yo le digo Object Viewer, y es esta, ¿no? Es esta superficie, ¿sí? Y ya con una comparación de superficies entre la superficie grande y la laguna, yo ya podría obtener un volumen de agua, ¿no? Ahí está la superficie claramente, ¿no? ¿Sí? Ahí se nota claramente la nueva superficie que ya tuve, ¿no? ¿Ya? Entonces, son cosas que tiene el programa, ¿sí? Son cosas que lleva su tiempo como explicarlas. Aquí podríamos ya calcular el volumen, podríamos hacer varias cosas, ¿no? Y hacer otro tipo de análisis, ¿no? Pues, bueno, si me regalan 5 minutos más, vamos a rapidito nada más explicar el del análisis de cuencas, ¿no? Igual, simplemente la superficie, vamos a decirle análisis y acá le decimos de watershed, acá, y le decimos pues que me haga un análisis, ¿no? Entonces yo le voy a hacer, esto es un nivel, digamos, de cuencas, ¿no? Si quiero que sea desde unas pequeñitas, un poquito más grandes, un poquito más grandes, ¿no? Vamos a decirle a un nivel de, a ver, vamos a ponerle 2, a ver, ¿ya? Entonces ahí me salen, miren, con 2 me salen 232 microcuencas. A ver, si yo le pongo 1, ¿cuántas salen, ya? 234, ¿no? Por ahí van. Si yo le pongo 3, ¿sí? A un nivel 3 como que se hace un poco más chiquitas, 117, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos haciéndolo ahí para que no me saque tantas, ¿no? Le digo aplicar, aceptar, y igual que las anteriores,
lo controla un estilo de superficie. Entonces yo tendré que ir y copiar algunas de ellas eh, y crear pues a ver, el estilo, ¿no? Análisis de cuencas. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí básicamente vamos a encender esto de acá, ¿sí? El watershed, nada más. ¿Listo? Nada más, eso es todo. Y obviamente pasarlo a esta de acá, ¿sí? Lo vamos a pasar a, a esta superficie, el análisis de, ¿dónde está cuencas? Acá. Y ahí está, ¿no? Ahí está el análisis, miren, ahí está el análisis. Son las microcuencas pequeñitas que va generando de acuerdo a la topografía, les decía, ¿no? De acuerdo a la topografía, ¿ya? Y eso es lo que les había mostrado acá. A ver, no recuerdo. Esta de acá, ¿no? Lo que yo ya le he pintado, como ven, con un hatch, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este de acá lo voy a borrar, ¿ya? Para no confundirnos. Y esta línea de acá también lo voy a borrar. Ahí está. Y esa es la microcuenca, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Y se nota claramente, en este espacio se muestra, ¿no? La parte de la cumbre, digamos, y por acá va, ¿no? Por acá, hasta abajo, ¿cierto? Eso. Pues todo esto de aquí es una microcuenca. Que yo podría editar esa microcuenca así, miren. Yo me acerco acá y ya le pone un nombre, ¿no? Esta es la 49, dice. Entonces, cuando yo voy a su análisis, busco la 49 y podría ponerle un hash, ¿ya? Así ve, selecciono propiedades. Y acá en el análisis de cuencas, ¿ya? Análisis de cuencas, busco ¿cuánto? ¿El 39? ¿49? Me olvidé. El 49, ¿ya? El 49. De nuevo, busco acá el análisis y busco ese número de microcuenca, 49, que es esta, ¿cierto? ¿Ya? Me dice que es de tipo de presión y que acá está el color y acá está tu hatch. Entonces, eh, tenemos que hacer algunas cosas, ¿sí? Algunas cosas aquí. Primero, ir al hatch y cambiarlo, si es que no se ve. Como por ejemplo aquí, doble clic, ¿sí? Y ahí están los hatches, ¿no? Están los hatches. Nosotros podríamos buscar, ¿sí? Yo tengo por acá algunos que uso y pues usar, ¿no? Usar el que mejor les parezca, ¿cierto? Digamos que este, ya vamos a ver si funciona. Vamos a poner acá unos 20 nomás o 10, vamos a ver. Y veo que no pasa nada, ¿no? Veo que no pasa nada. Entonces, si no pasa nada es porque eh, el tema está aquí, en el análisis, o sea, en el estilo de superficie, en el análisis, ¿sí? De cuencas, por aquí hay unas que están apagadas, ¿no? Por ejemplo, acá dice de segmentos, no, debe decir de hatch, acá. Dice verdadero, aquí. También dice falso, vamos a ponerle verdadero, ¿ya? Y como esta cuenca es de depresión, dice falso de ese hatch, por eso que no se ve. Debe decir verdadero, ¿no? ¿Listo? Ya está. Y no sé si por acá hay otra más, hatching falso, también le voy a poner verdadero, aquí, y ya está todo, ¿no? Listo. Entonces, eso es importante revisar primero y luego ya empezar a trabajar. Por ejemplo, ahí están todos los hatchmen, ¿no? Pero a este que lo he cambiado no se ve. Entonces, todo lo que tengo que hacer es ir al hatch y cambiarlo, ¿no? A veces el tipo de hatch no es el adecuado, ¿no? No lo acepta, porque estos son que yo he traído, digamos, otros pads. Y, a ver, este, ¿no? Vamos a ver si él acepta, ¿no? Parece que es muy pequeño o el tipo de hatch no es el adecuado, ¿no? Para que cambie acá. Pero ustedes pueden ver que los demás ya cambiaron, ¿ah? Miren, vamos a avanzando con el que ya cambió, ¿no? Por ejemplo, este de acá. A ver, este de aquí. Este es el 6.3, ¿no? 6.3 y voy a tratar de cambiar el 6.3 aquí. Para que tengan una idea nada más, ¿ya? El 6.3 va acá, ¿no? Este tipo de hatch, ¿ve? De escala le voy a poner, a ver, 10.
¿ya? Y el color también se puede cambiar al hatch. Por acá. Hay que seleccionar bien. Tengo ese problema aquí para seleccionar, va a ser más grande de repente. Y este de aquí, ese icono, es el que controla el color, ¿no? Entonces, digamos, a ver, le pongo un azul, ¿ya? Ahí. Y verán que ya cambió, ¿no? Esa área ya lo puse de ese hatch, de ese color, ¿no? Y así todos pueden cambiar, todo depende del tipo de hatch nada más, ¿no? ¿Listo? Por acá tengo otra más, esta de aquí me parece que es, y con esta terminamos la 57, ¿no? A ver, veamos, servicio y propiedades, buscamos siempre en el análisis que hicimos y ahí buscamos el número de microcuenca, en este caso el 57, y también le voy a poner aquí 10, ¿sí? Aprovechando que ese hatch sí lo está reconociendo, y cambiar obviamente el color, ¿no? Les decía, hay un problema acá para seleccionar, pero es cuestión de ampliarlo un poco y que me deje pues seleccionar mi color, ¿no? A ver, ¿dónde está el 57? Ese de acá. Ahí está. Digamos que ese era un morado y ya está, ¿no? Entonces, verán ahí la escala. Y vamos a poner más pequeño, creo. 5, a ver. Ahí está, ¿no? ¿Listo? Entonces, sí, más pequeño todavía para que se vea quizás mejor. Ya está, ¿no? ¿Listo? Entonces, de esa microcuenca, verán, tengo su contorno, tengo su área, ¿no? Y con esto podríamos hacer una especie así de mapas también, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que se ha querido presentar en esta oportunidad, ¿listo? Eh, Como pueden ver, este es un curso muy amplio, muy interesante y muy aplicativo a diferentes carreras. Y bueno, eh, básicamente hacerles de carreteras, ¿ya? De civil aplicado a lo que es carreteras, donde se estará viendo pues parte de la superficie, es algo así somero nomás, porque nos vamos a enfocar más en lo que son alineamientos, perfiles, secciones, corredores, producciones de planos, secciones transversales típicas, etcétera, varias cosas, todo lo que implica el diseño de la carretera por mi parte, muchas gracias. Si hay alguna consulta, a ver, al chat quizás pueden escribir. Y si no, pues gracias por la atención prestada. Espero que les haya dado una idea más o menos cómo se hace este tipo de trabajos. Sí, voy a dejar ahí los archivos ahí, la empresa para que lo pueda subir. ¿Ok? Entonces, si hay alguna consulta, a ver, escríbanos y yo los leo acá. Bueno, si no hubiese ninguna consulta, y damos por culminada este pequeño taller. Entonces, reiterando la invitación a participar en el curso que estamos empezando la próxima semana, ¿no? Por mi parte y en nombre de CERTA, muchas gracias, buenas noches.